No existe un creador. Estados Unidos pierde la fe. Denme un Darwin. Yo era un cristiano hasta los 12 años. Ellos dicen que Dios no existe. Si veo a Santa Claus, creeré en Santa Claus. El estigma es sofocante. Nosotros dejamos de salir de la casa. Pastores paralizados. Es difícil visitar a personas que me ruegan que rece en voz alta. Familias divididas. Es una carga constante en nuestras vidas. Muchas personas de fe verán este documental y se enojarán. ¿Qué les dices a ellos? ¿Que maduren? ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué nos debería importar? Esta noche, en un reportaje especial de CNN, Ateos, el mundo de los que no creen. Ahora, hermanos, alabemos a Dios Todopoderoso. Domingo por la mañana, 11 a.m. El Espíritu del Señor está sobre mí. En todas partes de Estados Unidos, Que el Señor esté con ustedes. donde la fe y la familia van de la mano. Agradezcámosle al Señor nuestro Dios. Una nación que cree en Dios. Así somos. Y la religión es parte de nosotros. Solo un Dios para siempre. Nosotros siempre fuimos de fe. Para John Gormley, los domingos siempre han sido sagrados. Él es un diácono en Moreland, Georgia, al sur de Atlanta y en el centro del cinturón bíblico. ¿Era obligatorio que los niños fueran a la iglesia? Por supuesto, a menos que fuera imposible ir. John y su esposa Diane han dedicado sus vidas al Señor. Mi padre era un ministro bautista independiente. El Señor lo salvó después de que yo nací, así que crecí en la iglesia. ¿Ustedes decidieron que iban a criar a los niños con la fe? Por supuesto. ¿Qué decidieron? Que los íbamos a educar con las Escrituras y cómo queríamos que fueran en el futuro. Que fueran hombres de fe. Eso queríamos, que fueran hombres del Señor. ¿Y lograron hacerlo como pareja? No tan bien como queríamos. No muy lejos de casa, Nuestras galletas y nuestros condones. en el campus de la Universidad del Norte de Georgia. Esto es para pregúntale a un ateo. Tenemos galletas y condones. El hijo de los Gormley eligió una vida sin Dios. Es un gusto, soy David. Somos parte de la sociedad escéptica de la universidad. David Gormley es un ateo, Probablemente Jesús fue un personaje histórico. un activista. Pero ¿qué evidencia tenemos de que haya sido el Hijo de Dios y que vino a cumplir la ley del Antiguo Testamento? Y muy orgulloso de serlo. Eso es una blasfemia. Él rechaza casi todo lo que sus padres creen de Dios y la religión. Estamos en el cinturón bíblico y por eso la gente es más devota en sus creencias. Cuando cuestionas eso, ellos se enojan más de lo normal. Gracias por venir. Le tengo mucho cariño a la iglesia de Inglaterra. Nadie lo cree, pero es una iglesia muy bonita y delicada. Richard Dawkins es uno de los ateos más reconocidos en el mundo. ¿Por qué el ateísmo molesta tanto a la gente? Es extraño que solamente la palabra ateísmo tenga una resonancia terrible en la gente. ¿La gente cree que adoran al diablo o que no tienen Algo por moral? ese estilo. Así es. Creo que eso tiene una reacción de terror muy profunda que tenemos para encontrar una palabra más adecuada. Y sí hay otras palabras. Irreligiosos, humanistas, escépticos, libres pensadores, agnósticos. Y son millones de estadounidenses.
He entrevistado a muchas personas y me dicen que son humanistas, libres pensadores, escépticos. Sí. Muchos no quieren decir, soy ateo. Así es. ¿Es todo lo mismo? ¿Son términos más suaves para decir, soy ateo? Sí. Ellos son ateos que le temen a usar esa palabra. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos mienten. ¿Quieren saber más sobre los ateos? Aquí tiene. David Silverman es el jefe de American Atheist. El folleto no los lastimará. Este grupo se formó a principios de los años 60 y ahora tiene más de 5,000 miembros. Los ateos estamos presentes. Más estadounidenses se están dando cuenta que no tienen que pretender que creen en las mentiras que sus padres creyeron. Ahora, 1/3 de los menores de 30 años son ateos. Esta generación es el futuro del ateísmo. ¿Quiénes son estos no creyentes? ¿Y qué es el ateísmo? Para mí, es que no hay evidencias concretas o razones para creer en algo supernatural. Por lo mismo, yo vivo mi vida como si no existiera algo supernatural. El ateísmo es la ausencia de una religión. No hay dioses. Ahora, si veo a Santa Claus, creeré en Santa Claus. Pero hasta que eso suceda, seguirá siendo solo ficción. Cuando un Dios se pare frente a mí, voy a creer en él. ¿Por qué esta generación renuncia a Dios? Porque tienen internet. Ellos son los que comunican más sobre la religión y ellos pueden investigar todo lo que quieran sobre la religión. La gente que no cree en Dios y no lo siguen solo se castigarán a sí mismos. Pero si mueren como no creyentes, no tendrán la opción del arrepentimiento. David Gormley no es tan solo un ateo, también es el presidente de la Asociación de Escépticos de su universidad, un club secular de unos 25 miembros. Se reúnen una vez a la semana. Hoy es el día de Pregúntale a un ateo. Una vez al mes ponemos mesas en el campus con toda nuestra información. Es para que la gente pueda debatir con nosotros. Jesús dice que Él es el camino. Él dice que Él es la verdad. Eso quiere decir que no hay otra. Ese dicho no es exclusivo de tu religión. La mitad de la gente nos mira con rabia y descontento, pero también se detienen a hablar y debatir con nosotros. Es algo muy positivo. No vamos a llegar a un acuerdo. Dawkins dice que la mayoría de la gente no entiende lo que es el ateísmo. Significa que tienes una posición filosófica y que no crees en un creador supernatural. No es como ser un fascista o un comunista. Pero para muchos estadounidenses no es simple aceptar el ateísmo. Algunos de mis tíos y primos ya no me hablan. Me siento como la oveja negra de la familia. Bienvenidos. Pero reuniones como esta le dan apoyo. ¿Quiénes de ustedes creen que Jesús fue más que un personaje histórico? Las reuniones de todas las semanas son como una terapia de grupo. Es un alivio. La gente no sabe lo difícil que es ser un ateo. Nosotros somos el grupo más odiado en este país. Ateos, el mundo de los que no creen. El campus de la Universidad del Norte de Georgia está a los pies de los montes Apalaches. Para los lugareños es el lugar de Dios. Para David Gormley está solo a 24 kilómetros de su casa, pero está más lejos de la vida que dejó atrás. Íbamos a la iglesia 2 veces por semana, miércoles y domingos, y nos quedábamos unas 6 u 8 horas. Siempre sentí la presión de asumir que existía un Dios y que si no lo escuchaba o veía, era porque yo no me esforzaba lo suficiente. ¿Nunca te sentiste cómodo? No. David no está solo. Hoy en día muchos jóvenes dudan de su fe y se alejan de Dios. ¿Por qué los jóvenes cuestionan esto ahora? Lo hacen porque viven con muchos grupos de distinta fe en sus escuelas y saben investigar sobre este tema y tienen diferentes visiones. El autor David Kinnaman ha estudiado este fenómeno. Él dice que 8 millones de jóvenes de esta generación renuncian a Dios cuando cumplen 30 años.
Sabemos que el 59% de la gente que crece en un hogar cristiano se alejará de eso de alguna forma. Dejarán de ser cristianos o dejarán de ir a la iglesia. Esto le causó problemas a David Gormley durante años y a los 16 renunció a Dios. Yo me declaré un ateo porque ya no quería mentirle a la gente. Estaba cansado de pretender ser alguien que no era. La noticia de David impactó a su familia religiosa. ¿Recuerdas cómo reaccionaron? Al principio hubo un silencio. 6 meses después, tuvimos un periodo muy difícil. La tensión era muy alta. Cuéntenme sobre el momento en que David les dijo, tengo que decirles algo. No creo en Dios. Escucharlo, que lo dijera en voz alta, fue impactante. Pero de cierta forma sabíamos que él nunca se había acercado a Cristo. Esto es difícil para nosotros. Ver que nuestro hijo quiere una vida de rebelión contra Dios es una carga constante en nuestras vidas. Lejos de sus amigos y familia, David encontró consuelo con gente como él. A pesar de sus diferencias religiosas, David sí vive con sus padres, pero la convivencia no es fácil. No interactuamos mucho con David de forma cotidiana. Sí conversamos, a veces a la hora de la cena. Le preguntamos cómo le ha ido y esas cosas. Pero todo lo que hablamos es superficial. Es algo agridulce, porque la verdad Sí. es que le hablamos a una persona muerta. Me rompe el corazón que pienses que tu hijo está muerto. Bueno, no se trata de lo que yo piense. Se trata de lo que las Escrituras declaran objetivamente. Me duele porque son mis padres. Le pedimos a los Gormley que se sentaran con su hijo y nosotros, pero no quisieron. Porque la verdad es que le hablamos a una persona muerta. Eso me afectó. Sí. ¿Qué se siente? Me ve como una persona muerta. Él dice que no se trata de lo que él piensa, sino de lo que dicen las Escrituras objetivamente. Pero él sí piensa eso. ¿Crees que los juzgas tan duramente como ellos te juzgan a ti? Yo nunca diría que son gente muerta tan solo porque creen en algo que yo no creo. No los condenaría por eso. ¿Tienes miedo de que tu hijo vaya al infierno? No es una cuestión de miedo. Es inevitable para todas las personas que viven en el pecado y lejos de Dios. ¿Lloramos por él? Por supuesto. ¿Qué les dices a tus padres cuando te dicen que esto les duele, que los lastimas? Soy quien soy y no va a cambiar. No puedo cambiarlo, es parte de mí. Los padres que aman a sus hijos deberían aceptarlo de alguna manera. Y lo aceptan, aparentemente. Pero eso sigue ahí debajo de la superficie. Siempre sentirán algún tipo de remordimiento o rabia hacia mí por ser ateo, por ser quien soy. Y eso me duele. Enseguida, A veces me gustaría seguir creyendo en Dios. escondido y en el clero, Nadie sabe mi secreto. vive una vida doble. Estaba de rodillas y quería ir por mi arma. Ateos, el mundo de los que no creen. Ateos, el mundo de los que no creen. I sing because I'm happy.
Él es un ministro de un pueblo pequeño. Todos lo conocen, incluso si no van a su iglesia. I sing because I'm free. Él nos cuida en nombre de Jesús. And I know he watches me. Él es Stan. Yo trabajo como profesor, consejero, trabajador social y guía espiritual. Ese es mi trabajo. Nos encontramos a kilómetros de su hogar. Cambiamos su nombre y su voz. Porque Stan tiene un secreto muy oscuro. Él es ateo. A veces me gustaría seguir creyendo en Dios, porque de cierta forma sería más fácil. Es difícil visitar a personas que me ruegan que rece en voz alta sobre cosas que yo ya no creo. Me tratan muy bien. Dice que este es un sermón para él mismo, su carta secreta, ya que así no se difama a sí mismo. ¿Cómo te sentiste cuando lo leíste en voz alta? Muy raro. Porque yo no le digo estas cosas a nadie. ¿Y por qué no te subes al púlpito y dices lo que sientes? Me gustaría ser 20 años más joven, tener más energía y vigor. Así podría decir fácilmente que cambiaría de profesión. Pero estás sacrificando tu corazón y tu alma. Nunca pensé que mentiría para cuidar a mi familia. Stan se quedó en el clero, pero se esconde. ¿Recuerdas el momento cuando te diste cuenta que estabas dudando de todo? Yo no estaba muy feliz con la iglesia y quería entender mis propios pensamientos. Estaba pensando en mi siguiente sermón y me di cuenta que no creía en eso. Después me di cuenta de que no creía en nada. ¿Entraste en pánico? Sí. Sintió pánico porque Dios no existía. Stan se alejó de la religión. En los últimos 15 años ha detallado todas sus dudas en un diario. ¿Por qué ha dejado que viva en este infierno? Siento que me abandonó. ¿Qué sientes cuando te subes al púlpito, miras tu Biblia y ves a todos esos hombres, mujeres y niños de tu congregación? Cuando estoy ahí, a menudo no puedo mirarlos a los ojos. A veces siento que se me doblan las rodillas, como si no pudiera mantenerme en pie. Ahora solo dice las palabras, pero sus pensamientos son otros. Para Stan, Dios es un producto de nuestra cultura, es inventado, y ahora ya no cree en Él. No hablamos de la teoría loca de expiación en la que Dios hace que asesinen a su hijo para salvar a un mundo pecaminoso que odia. Yo tengo 2 hijos y nunca les haría eso. Si hay un Dios, Él no estuvo a la altura de su reputación. Y si hay un Espíritu Santo, lo he buscado, sea hombre o mujer, y no lo he encontrado. Stan no está solo. Nosotros lo encontramos a través del Clergy Project, que se inició hace 4 años para ministros que necesitan hablar sobre renunciar a Dios de forma anónima. Hay más de 600 líderes religiosos en el grupo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Me gustaría librarme de toda la parafernalia religiosa. Quiero que dejemos de gastar dinero en los vitrales de la iglesia y en todos los gimnasios que no necesitamos. Quiero que gastemos ese dinero
para mejorar realmente a nuestras comunidades. El 30% de mi pueblo vive en la pobreza. Nos podríamos alimentar con lo que gastamos en la construcción de iglesias. Podríamos alimentarlos para siempre. Para Stan, el ateísmo tiene más sentido. ¿Crees que alguna vez lo dirás o es algo que te llevarás a la tumba? Sí, lo voy a decir. Me despediré del púlpito. Será difícil porque muchas personas se han apoyado en mí y son muy vulnerables y no quiero lastimarlos. Lo haré de la forma más gentil posible, pero sí, me voy a alejar. Probando 1, 2. Aquí vamos. Revisen el órgano, por favor. Vamos a probar su inteligencia emocional. Gracias a todos por venir hoy. ¿Esto se siente como su iglesia? ¿Un poco al menos? Es el Día del Señor en Lake Charles, Luisiana. Los liberaré de algo hoy. Jerry DeWitt se adueña del púlpito. Hermanos y hermanas, les diré algo. Ustedes son valiosos. Creo que el universo los escondería si pudiera, para que nunca recibieran ni siquiera un rasguño. Tú naciste para predicar. Esto es natural para mí. Ustedes son valiosos para el universo. Eres el rey del mundo los domingos, cuando la felicidad es una opción. Durante 25 años fue un predicador pentecostal en el sur. Pero escuchen este sermón con atención. Les predico como lo hubiera hecho hace años, pero la historia no tiene ciertos personajes. No menciona a Dios o a Jesús. Denme un Darwin. Hace 3 años, Jerry DeWitt perdió su fe. Sentí que vivía una mentira. Y tomó la decisión más difícil de su vida. Lo más doloroso, lo que me destrozó el corazón, fue darme cuenta que tenía que dejar el ministerio. He vivido aquí toda mi vida, pero soy el forastero debido a esta pequeña palabra, el ateísmo. El doloroso viaje de DeWitt comenzó en un pueblo pequeño de Luisiana. Esta es mi vida. Nuestro mundo en The Reader, Luisiana, solo consta de iglesias y comida. Nada más. ¿Tú jugabas a ser predicador a los 5 años? Así es, y no era muy bueno. Era muy malo. Pero eso cambió cuando cumplí 17 años. ¡Adoren a Jesús! Creció en un hogar pentecostal donde un predicador carismático se escuchaba muy fuerte todos los domingos. Adorar a Dios nunca es un desperdicio. Me encantaba Jimmy Swaggart, porque siempre lo veía los domingos por la mañana en la casa de mi mamá. Siempre tenía su Biblia en la mano y gesticulaba mucho con sus brazos. Me gustaba la potencia de su presencia. Su héroe cayó en desgracia. He pecado contra ti, mi Señor. Pero DeWitt fue salvado y descubrió su propio carisma. A los 20 años, él se casó, era padre y pronto predicaría frente a multitudes de creyentes por todo el sur del país. Lo que hacen cambia el mundo para mejor. Era eufórico, tenía un sentido de unidad, familia, comunidad y conexión. En el año 2004, DeWitt alcanzó la fama espiritual. Él era un pastor de tiempo completo y pensó en ser candidato para alcalde. Pero en privado, su fe se desvanecía. Fue algo lento. Me tardé años en llegar a ese punto y fue porque leí algo que debería haber leído. Fui a lugares que no debería haber ido y estudié lo que no debería haber estudiado. Cambió la Biblia por libros de ateísmo. Pero la llamada desesperada de un miembro de la congregación fue lo que aceleró su cambio. Recibí la llamada de un miembro de la iglesia. Su hermano estuvo en un accidente muy grave. Ella me llamó de afuera de la sala de emergencias y quería que rezara con ella. Le decía cosas que le dieran consuelo, pero también quería saber cómo escapar de eso sin destruirla. Así que lo evité.
Pretendí que no sabía lo que teníamos que hacer en ese momento. ¿No rezaste con ella? No recé con ella, pero no fue porque estaba en contra de lo que yo creía, mi ética o mi moral. Fue porque, en realidad, rezar no sirve de nada. Para DeWitt, la religión era cada vez más problemática y el ateísmo parecía ser la verdad. Al fin, en el año 2011, DeWitt dejó de predicar por completo. Tomó un trabajo como inspector de construcción y quería vivir una vida tranquila. Ahí es cuando aparece tu tía. Así es, mi tía Grace, de 85 años, estaba en Facebook. Sí, su tía lo vio en una foto en Facebook. Él estaba en una junta de escépticos justo al lado del padre del ateísmo, Richard Dawkins. Subí una foto donde aparecía yo, con mi hijo al lado del profesor Richard Dawkins. La noticia de que DeWitt se había convertido en un ateo tuvo repercusiones en la comunidad y el resultado fue muy difícil de enfrentar. Lo perdiste todo, tu trabajo, tu congregación, tu esposa y todo tu dinero. Así es. No pensé que lo perdería todo. ¿Esta es la casa que tenían que vender? En un momento empezamos a buscar en Google cómo vivir en un carro. ¿Por qué seguiste por este camino? Porque es lo correcto. La única diferencia es que teológicamente ya no creo en Dios, pero todo lo demás es casi idéntico. Su familia y amigos lo abandonaron y su ciudad lo condenó. DeWitt temía por su vida porque recibió muchas llamadas amenazantes. Nosotros dejamos de salir de la casa. No podía dormir porque estaba nervioso. Dormía con un cuchillo en la cama por si pasaba algo. DeWitt dice que su hijo de 20 años, Paul, quien se convirtió en ateo 2 años antes que él, le salvó la vida. No me cabe duda que si él no hubiera estado en mi vida durante ese tiempo, yo no habría sobrevivido. Estoy seguro de eso. Me molesta mucho. Me irrita porque sé lo mucho que mi papá ha intentado ayudar a la gente de esta comunidad. ¿Por qué se quedan en Luisiana? ¿Por qué no van a un lugar donde la gente tenga la mente más abierta? Si vamos a mejorar las cosas, tenemos que hacerlo en lugares que necesiten esas mejorías. ¿Estamos listos para otro día? Para mejorar las cosas, tuvo que hacer lo que mejor hacía. Empezó su propia congregación, pero esta vez para ateos. Community Mission Chapel es todo lo bueno de una iglesia, menos la parte de Jesús. Eso es todo. Eso es todo. Quiero que le den la mano a la persona de su lado. Fue difícil encontrar un lugar para esto cuando piensan que estás del lado del diablo. Si un ateo y Satanás son lo mismo en esta ciudad, nosotros solo queremos que nos den una oportunidad. No tenemos mucho tiempo, así que tomen asiento. Así que una casa rentada a 1 hora de distancia en Lake Charles, Luisiana, tiene que ser suficiente. El mundo sí está mejorando. DeWitt recuperó a su esposa y su casa y se siente optimista sobre lo que viene ahora. La evidencia es que los días del futuro serán mejores que los que ya pasaron. Dices que predicas sobre la felicidad. Sí. ¿Eres feliz? Sí, soy feliz. Estoy contento con muchas cosas. Estoy extremadamente feliz con el ministerio que tengo ahora y con el futuro de esto. Tengo cicatrices. Detrás de esta sonrisa hay una cicatriz, pero es parte de mi historia. Ateos, el mundo de los que no creen. Esta es la escuela de teología de la Universidad de Harvard. Es uno de los lugares más prestigiosos del país para estudiar religión.
Bien, amigos, gracias por venir. Tuvimos un trabajo muy interesante hecho por uno de los estudiantes de la clase. Es la segunda semana del semestre de otoño. Tengo conciencia del papel que juego. Esto es solo un vistazo de la clase de formación espiritual. Cuando eres un celote o cuando dices que eres el Mesías, la historia de este lugar se enriquece todos los años. Es como ir a la iglesia de alguien. La estudiante de posgrado, Vanessa Soltán, siempre tiene inspiración. Cada año tenemos aquí nuestra competencia de predicación y los sermones son cada vez más hermosos. Pero a diferencia de la mayoría de sus compañeros, Vanessa no quiere convertirse en una ministra en el sentido tradicional. Ella es atea. Aunque no creo en Dios, todo lo que quería aprender está en este lugar. Muchos ateos se sentirían muy incómodos en este ambiente. Creo que te pierdes de mucho si descartas todo de la religión. No vas a ampliar tus conocimientos y claramente no entenderás miles de años de espiritualidad. A Vanessa la criaron como una judía reformista. Había cenas de Shabbat, el Seder y las ceremonias de los viernes. Pero sin Dios. Mis 4 abuelos son sobrevivientes del Holocausto y Dios no sobrevivió a Auschwitz, así que Dios no llegaba a nuestra casa. Stephanie Puzzle no es solo la profesora de Vanessa, ella es una ministra cristiana. Expertos religiosos me han dicho que el ateísmo es peligroso. Creo que es peligroso no entender fundamentalmente la religión. Creo que es muy peligroso. Yo veo a Dios en mi vida. Y eso hace que quiera sacrificar cosas por el bien de los demás. Y que no piense en mí misma todo el tiempo. Pero Vanessa también quiere todas esas cosas. ¿Eso significa que puede ser buena sin Dios? Sí. ¿Hay alguien aquí que no le guste cantar en público, pero que sí le guste cantar? Muy bien, eso es bueno. Greg Epstein sí es bueno sin Dios. Escribió un libro sobre eso y ha sido un capellán humanista de Harvard por una década. ¿Qué es el humanismo? Es ser un buen ser humano y trabajar para hacerlo sin el concepto de que hay poderes sobrenaturales que nos guíen o que nos digan lo que tenemos que hacer. Humanistas, ateos, escépticos, libres pensadores, ¿es todo lo mismo? Es una gran comunidad. Una comunidad que se junta en la sede humanista de Harvard. Sí. Una comunidad secular con su propio espacio. ¿Recibes críticas? Porque esto es Harvard y tienen una escuela de teología muy famosa. Sí. Y eres un capellán humanista. Hablas de una generación sin Dios. Sí. Creo que es porque Harvard trata de tener un enfoque neutral. Aquí los humanistas, cristianos, musulmanes, budistas, judíos y otras personas son igualmente bienvenidos. Creo que estamos viviendo un gran cambio. Cada vez más personas vienen a la Universidad de Harvard y quieren estudiar humanismo para convertirse en líderes en comunidades humanistas. Hay 2 cosas que, como Vanessa, quien fue promovida a asistente capellán. Creo que aquí practicamos una hospitalidad muy radical. Y por eso es importante para mí construir esta comunidad, porque podemos presenciar toda la vida de alguien y podemos apoyarlos en sus altos y bajos. Desde la mañana hasta la noche, recibimos muchos llamados para que los ayudemos. Nosotros intentamos tomar las mejores características de la congregación y traspasarlas a la vida de los humanistas y ateos. Creo que ahora nuestro alcance es más amplio y los ateos ya no solo adoran al diablo, sino que son humanos con mucho potencial. Y espero que podamos contribuir a llevar a nuestra sociedad en la dirección correcta. Redefinen lo que es ser bueno sin Dios. Ateos, el mundo de los que no creen. Aquí vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Adiós, televangelistas. Es el primer canal de televisión para los ateos. Y bienvenido, Atheist TV. Su lanzamiento fue el verano pasado y es el primer canal para los que no tienen Dios.
Antes, los ateos podían depender de algunos canales de televisión. Ahora, el History Channel tiene un programa sobre la Biblia, como si la Biblia fuera historia. El Science Channel tiene programas sobre abducciones alienígenas y pie grande. Es una broma. Al ateo estadounidense David Silverman se le ocurrió esta idea. El canal se financia por donaciones y Silverman dice que lo ven más de 25,000 suscriptores. Dime lo que vamos a ver. Comedia, matinales, telenovelas y reality shows. Esto es una necesidad. La religión es dañina, la religión es mala y errónea. Eso lo podemos decir en este canal, pero en ningún otro. Él tiene una reputación desde que tomó el timón de American Atheist en el año 2010. Estamos aquí y no nos volveremos a callar. Él lideró la manifestación de la razón en el año 2012 en Washington, D.C., la reunión más grande de no creyentes en el mismo lugar. Y encabezó una campaña nacional contra la Navidad. Sus tácticas agresivas lo han convertido en una leyenda en el mundo ateo. Esto no es nada común. Ver la cara de tu esposo en el cuerpo de otra persona. Estas son las alegrías de nuestro matrimonio. Pero no todos se ríen. Ustedes son una banda de fascistas. ¿Fascistas? Sí, fascistas. Tienen que cambiar de... ¿Me está llamando fascista? Por supuesto. Yo soy un patriota, señor. Su enfoque apasionado aleja a la gente, incluso a algunos ateos. Tienen que descubrir lo que tienen orgánicamente. Para David, ganar sería erradicar la religión. Él dice, y con mucho orgullo, que la gente religiosa es estúpida. Y yo digo que quiero a todas las personas. Nunca pensé que escucharía a Richard. Incluso el famoso ateo Richard Dawkins suavizó sus tácticas. David Silverman tiene unas tácticas muy agresivas. ¿Qué piensas de eso? La gente tiende a identificarse con sus creencias religiosas. No es bueno decir que tu creencia religiosa es ridícula porque es como decir que tu cara es fea. Silverman no pide disculpas. ¿Estados Unidos sería lo mismo sin religión? ¿Sin Dios? Sería mejor sin Dios. ¿Por qué? Piensa en todo el odio que desaparecería y en todo el fanatismo que desaparecería. Pero David, Dios es parte de nuestra cultura y tradiciones. En Dios confiamos. Estamos hablando del ejército, de nuestro dinero. Que Dios bendiga a América. Todos dicen eso. Y que Dios te bendiga. No todos. En Dios confiamos. Es un gran ejemplo de cómo miente la religión. Nosotros no confiamos en Dios. Puede que tú sí, pero nosotros no. Una nación con un Dios. Se les inculca a todos los estudiantes. El gobierno inculca la religión en todas las personas. Es asqueroso y malo, y es lo opuesto de lo que Estados Unidos representa. ¿El mundo sería un mejor lugar sin Dios? El mundo sería infinitamente mejor sin Dios y sin religión, sí. Hay muchas cosas que no sabemos, pero busquemos la verdad con la mente abierta. Espero que el momento llegue cuando ni siquiera necesitemos la palabra ateo porque viviremos en un mundo donde la gente necesitará evidencia para creer en algo. Y no hay evidencia de hadas, duendes o dioses, entonces no deberíamos necesitar la palabra ateo. David Kinnaman dice que ese día no llegará pronto. ¿El cristianismo quedará obsoleto? No en el próximo siglo, pero tenemos más diversidad religiosa y el ateísmo es parte de esa diversidad. ¿Qué depara el futuro para los que no tienen Dios? Tenemos a David Gormley en la Universidad del Norte de Georgia. Esta es otra fase del ateísmo. Los primeros ateos estaban muy enojados y eran casi militantes. Me gustaría que estuviera armado, pero creo que los ateos de ahora están más calmados. De verdad quieren debatir e intercambiar ideas. ¿Me puedes resumir por qué no crees que él haya sido... Vamos, canten si se saben la canción.
Como el ministro ateo Jerry DeWitt en el sur, él predica de forma tranquila y espera que todo esté bien. Estuvo bien, no había protestantes y pudimos disfrutar y ahora todos estamos felices. Creo que un día esa será la realidad de todos los ateos. Buen trabajo. Vamos, canten con nosotros.